Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, saludo con cariño al rector de la Basílica, al Padre Evaristo, igualmente al Padre Cristóbal, que es el Padre confesor de esta Basílica Nuestra Señora de la Altagracia. Igual a aquellos y aquellas que nos siguen a través de las redes sociales, del canal de YouTube de la Basílica, Radio Horizonte de la Romana, el canal católico local de nuestra diócesis, canal de televisión. Le envío un saludo muy cariñoso al inicio de la Semana Santa, hoy Domingo de Ramos. Y aquellos peregrinos que vienen a visitar nuestra Basílica, Nuestra Señora de la Altagracia, le envío una bendición muy especial a ustedes. Hoy la Iglesia está iniciando la Semana Mayor, que nosotros le llamamos la Semana Santa. Desde hoy, toda la liturgia de la palabra quiere saltar la dinámica de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y durante estos días contemplaremos este gran misterio pascual, que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, que nos habla del siervo sufriente, aquel que es capaz de entregar la vida por la humanidad. Ya el profeta Isaías, en este tercer cántico del siervo del Señor, comienza a hablar de una forma futura del padecimiento, del sufrimiento del Mesías, que Dios lo ha elegido para venir al mundo con el propósito que el ser humano encuentre fundamento y justificación en Dios. Por eso, ese siervo sufriente ya es la figura futura de Jesucristo. La segunda lectura de Pablo a los Filipenses nos habla de la obediencia. Él sufrió por obediencia, fue llevado a la cruz por obediencia. La obediencia hasta la muerte, y una muerte en cruz. Qué grande es la obediencia de aquel que tenía una gran confianza en Dios. Por eso dice hoy Pablo a esa comunidad de Filipenses, por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, que en nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclamen: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es la gran exaltación, que es la gran manifestación, que es la resurrección de Jesucristo. Fue obediente hacia el camino de la cruz,
y sufrió la muerte en cruz, pero no se quedó en la cruz, sino que Dios lo exaltó con la gran alegría, con el gran entusiasmo que es la resurrección. El Evangelio de Marcos, aquí me voy a detener un poco, prolongando ya la primera parte del Evangelio que hemos escuchado en la entrada de nuestra basílica, donde Jesucristo entra a la ciudad santa, a Jerusalén, al pueblo más religioso que había en la región, que le tenían un gran temor a Dios. Pero ellos, según los mandatos de los profetas, esperaban al Mesías, a un gran rey con grandes caravanas. Pero él entra sencillo y humilde en un pequeño burro. Y no tiene alfombra, y no tiene lujo, sino que la alfombra son las realidades materiales que los pobres tienen, que lo que podían conseguir, que eran los ramos. En lugar de alfombra, colocan ramos para que el rey de reyes pase. Pero ¿quiénes fabrican esos ramos? Lo fabrica la naturaleza, el propio Dios. Y el pueblo lo utiliza para que el gran maestro pase, porque la desnudez del poder aquí se demuestra. No hay poder, no hay grandeza, no hay ejército. Lo que hay desnudez, sencillez y desprendimiento. Y entra a la ciudad santa de Jerusalén y lo recibe ese pueblo humilde, ese pueblo sencillo que demuestra cercanía, que demuestra amor, que demuestra a Dios que está viviendo con su pueblo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy este pueblo de Dios demuestra la acertación del Maestro, del Mesías que viene al encuentro con la humanidad. El segundo elemento son las autoridades que reciben al Maestro. ¿Quiénes son? Las autoridades religiosas de aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas, el consejo en pleno, que yo considero que estaban en un extremo de la multitud, observando de lejos este gran acontecimiento. Pero ¿qué ve esas autoridades? En lugar de pensar que Él es el gran liberador de ese pueblo,
que viene a liberar a ese pueblo de la realidad del pecado. Ellos lo que ven, los intereses, tanto material como a nivel religioso. Colocan el poder encima de Dios. Ya la formación que habían recibido a nivel del estudio de la Torá, a nivel de los profetas, se habían puesto en otro lugar para colocar el sentido mercantil, el interés político como primicia de esa mentalidad frágil y ciega, que son los religiosos de aquel tiempo. Por otro lado, están las autoridades civiles, en este caso el Imperio Romano. Aquí aparecen tres elementos fundamentales: el pueblo, los religiosos y también las autoridades del Imperio Romano. Y en esos tres elementos son capaces de juzgar al maestro, de condenarlo, de llevarlo a la cruz. Han colocado el poder, han colocado su liderazgo encima de Dios. Es decir, que ese elemento también se nota en la vida contemporánea. ¿Qué quería producir Jesucristo en aquel tiempo y en el tiempo de hoy? Era la vida humana. Era resucitar, signo de la vida del pueblo. Que el pueblo lograra su salvación. Pero este mismo pueblo, o parte del pueblo muy fragmentado, lo juzgan y lo condenan. Pero también en la escena de lo íntimo del maestro, que puedo decir que fue como lo potencial de la primera comunidad cristiana, que eran los discípulos, que es la iglesia que va naciendo, que se va formando, que se va estructurando la comunidad de los discípulos. Y entre ellos también participan del plan, de la organización, de la estructura de muerte del maestro. Entre ellos podemos mencionar Judas Iscariote, que era el hombre de la confianza del maestro, que orientaba la administración de los bienes de Jesucristo. Pero se le colocó la ambición y vendió la vida, vendió la resurrección, vendió la salvación por un par de monedas. Perdió la dignidad, el horizonte, perdió la presencia de Dios en su corazón, y la ambición y el poder le oscureció su interioridad y su corazón. Y fue condenado con la muerte. Él mismo se condenó.
Pero también estaba aquel que el mismo Señor le dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no te va a derrotar. Ese Pedro, que fue capaz de negar a Jesucristo en 3 ocasiones, diciendo: yo no lo conozco. Aquí se unen muchos elementos: parte del pueblo, las autoridades, parte también de la misma comunidad de discípulos que traicionan al Maestro y lo llevan a la cruz. La traición vino desde afuera, pero la traición también vino desde dentro, de aquellos que colocaban el interés encima de Dios y de aquellos que vendieron su dignidad como creyente en Jesucristo en la interioridad del discipulado, como Judas y Pedro, que se arrepintió en el futuro. Así fue la escena de llevar a Jesucristo en la cruz. Y cuando se comienza ese juicio, que es el juicio de un tribunal romano, que el tribunal romano trata de actuar con justicia, pero aquí se puso ciego, colocó, y menciono la palabra interés, la palabra poder, encima de la justicia. Y todos hicieron un acuerdo, tanto el judaísmo, la autoridad romana, parte del pueblo, un grupo de 2 de los discípulos que él tenía, todos se organizaron para producir la muerte, para organizar la muerte de Jesucristo. Pero él no se quedó en la muerte. Aunque existía traición, existió rechazo, pero el mismo Dios lo exaltó con la resurrección. Y eso es lo que nosotros vamos a celebrar en la Semana Santa. Aquellos que juzgan y condenan, pero no nos quedamos en el juicio, no nos quedamos en la condenación, no nos quedamos en la cruz, sino exaltamos hacia la resurrección. Y quiero terminar esta meditación de este domingo, que nuestra diócesis de Altagracia, que tiene como simbología la devoción a la Virgen con el niño y San José, familia sagrada, familia que tiene una fortaleza de Dios. Esta diócesis, con su obispo a la cabeza, quiere defender la familia, que sectores foráneos quieren destruir nuestra familia. Y nosotros, como iglesia, como comunidad, como sociedad, tenemos que defender nuestra familia con esa cultura de la muerte. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar como juzgaron al Maestro? En países desarrollados se habla de la eutanasia, la muerte dulce. ¿Cómo nosotros tenemos derecho? ¿O quién le ha dado el derecho para someter leyes que vayan en contra de la vida humana?
que vayan en contra de la ley natural. También esos grupos existían en el tiempo de Jesús. Pero ¿cómo está el cristianismo en esta época? Millones y millones viven la fe del cristianismo. Creemos que Cristo ha muerto y ha resucitado. Creemos en la vida, no un criterio religioso, sino un criterio biológico. Y por eso nosotros creemos en la vida absoluta desde la concepción y no aceptamos la manipulación de la vida en ningún proceso. Y tampoco aceptamos que la vida sea medida en ningún aspecto, ni referendo, ni plebiscito. No creemos en eso. Creemos que la vida humana comienza en la concepción. Y la Constitución no permite causales, lo que permite que la vida comienza desde la concepción. Y por eso nosotros tenemos que luchar. No tengan miedo, no tengan temor, porque el que confía en Dios vencerá el mal, va a pisotear el demonio, va a pisotear a aquellos que vienen planificando la maldad en este mundo. Y ahí es que nosotros tenemos que ubicarnos, no tener pensamiento pesimista, no dejarnos influenciar por idea que yo le puedo decir limitada, por ideología que no son ninguna ideología, sino que es el mercado, el dinero que está encima de todo ese criterio. Y por eso, como hubo gente, grupos sociales, que crucificaron la muerte en aquel tiempo, que llevaron a Cristo a la muerte, también tenemos grupos, inclusive personas filtradas, que le llaman cristianos, pero ningún cristiano puede estar en contra de la vida humana. Un verdadero cristiano lucha a favor de la vida y una vida absoluta. Por eso nuestra diócesis se declara a favor de la vida, que tenemos que defender la vida desde el momento de la concepción hasta el final, no solamente en el momento de todo el proceso de la vida. Defender a aquellas mujeres que son maltratadas con empleo que no son dignos. Defender para que las mujeres penetren en las empresas y sean promotoras social en esta sociedad. Defender la dignidad de las mujeres. Eso es la visión de nosotros. Nunca vamos a estar en contra del ser más digno, del ser más querido, que es una mujer. Nunca vamos a estar en contra. Porque para mí, una mujer humanamente todo. Es una madre. Es aquella que me enseñó en la primera etapa de mi vida. ¿Quién puede negar la dignidad tan digna de una mujer? ¿Quién? Nadie. Y por eso las mujeres forman parte de la iglesia, forman parte del proceso evangelizador, forman parte de la gerencia, de los puestos importantes. Y eso lo seguiré apoyando como obispo, porque una mujer es lo más grande para mí. Pero una mujer es portadora de la vida, es protectora de la vida. Y por eso no podemos estar algo natural que Dios ha creado y destruir la vida humana. Por eso iniciamos esta Semana Mayor simbolizando que nosotros no somos dueños ni señor de la vida. Solamente la vida la juzga Dios, la juzga Jesucristo. Y Él juzgó la vida, ¿de qué manera? Exaltando la vida con la resurrección. Que así sea.